Muy buenos días, hermanos. Me es un gusto de nuevo poder compartir con ustedes la palabra de Dios y dándole gracias a Dios por lo que Él hace en cada uno de nuestras vidas. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio sobre el capítulo 3 de Primera de Timoteo, en donde vamos a hablar sobre los requisitos del obispo o los requisitos del pastor de la iglesia. Antes de todo, vamos a orar agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Oremos, hermano. Señor Dios, Padre, que estás en los cielos, agradecido estamos, Padre, por lo que tú haces para con nuestras vidas, Señor. Nosotros no nos merecemos nada de parte tuya, Señor, pero tu gracia es grande, Señor. Tu amor es grande, tu misericordia, tu compasión, Señor, mi Dios, en que tú, Padre, cuando nos llamaste, Señor, nos llamaste con un propósito, Señor, para poder servirte, Señor, y estamos en ese proceso de perfección, Señor. Sigue trabajando, Padre, con nuestras vidas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres maduros, Padre Santo, para tu servicio, Señor. Hágase la voluntad tuya en nuestras vidas. Enséñanos a amar, enséñanos a compartir, enséñanos a dar, Señor mi Dios, en amarte primero a ti y también, Señor, amar a nuestro prójimo, Señor. A ti dejamos, Padre, este devocional que sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Y así, Padre, oro, dándote gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a abrir el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 7. Dice la palabra del Señor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El tema de hoy es requisitos de los obispos. Dice el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El propósito que Pablo tuvo al escribir esta carta fue instruir a Timoteo en cuanto a la edificación y administración de la iglesia. De importancia primordial para cualquier iglesia es que sus líderes estén calificados para enseñar y que den buen ejemplo a los demás. Estos versículos delinean las cualidades que se requieren de pastores y diáconos. En los versículos 1 al versículo 7 trata con el tema de los ancianos en la iglesia de Cristo para poder conducirse como es digno en la casa de Dios, que es su iglesia. Los que aspiran el obispado deben considerar cuidadosamente lo que él pide a ellos. El apóstol enfatiza que todos los que anhelan ser obispo de la iglesia anhelan buena obra. En el Nuevo Testamento griego existen tres palabras para referirse a los ancianos de la iglesia. Uno, anciano. Dos, obispo.
y 3, pastor. Estas tres palabras, aunque diferentes, denotan el mismo oficio de los ancianos en la iglesia. Y aquí Pablo escribe dos palabras muy importantes, la palabra anhela y la palabra desea. Dos palabras diferentes en griego. La primera significa esforzarse en alcanzar y describe una acción externa, no un motivo interno. La segunda palabra significa una pasión fuerte y se refiere a un deseo interior. Juntas, ambas palabras describen muy bien el tipo de hombre que puede ejercer el ministerio, aquel que lo busca con dinamismo externo, porque está motivado por un deseo fuerte en su interior. Los obispos, también podríamos decirlo, pastores, supervisores o de ancianos, son responsables de liderar, predicar y enseñar, ayudar a los débiles espirituales, cuidar de la iglesia y ordenar a otros líderes. Voy a repetir, hermano, ¿ya? Los obispos, me estoy refiriendo a los pastores, supervisores o de ancianos, son responsables de liderar, predicar y enseñar, ayudar a los débiles espirituales, cuidar de la iglesia y ordenar a otros líderes. Verso 2, dice aquí Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o podríamos decir, pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El verso 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Después de haber establecido que el desear ser un anciano es una obra buena, el apóstol procede a explicar cuáles son los requisitos que se deben llevar en su vida como cristiano. Estos requisitos, la persona no puede ser establecida. Sin estos requisitos, la persona no puede ser establecida como anciano en la iglesia. El establecer de ancianos o pastores sin cumplir con todos los requisitos es invitar, sí hermano, es invitar problemas a la iglesia del Señor. Dios ha puesto estos requisitos para que sean obedecidos y no para que lo ignoremos. Dice Pablo, es necesario. El uso de esta expresión griega, que también se traduce debe, recalca de forma inequívoca que debe llevar una vida irreprensible, es un requisito indispensable para los líderes de la iglesia. Dichos requisitos deben obedecerse, ya que no son una opción a considerar. No son una opción, hermanos. Se tiene que obedecer. As, a- Habiendo establecido esta gran verdad, ahora vamos a ver cada uno de los requisitos. Y el primer requisito es que debe ser irreprensible, lo cual significa libre de culpa o acusación, irreprochable, no abierto a una acusación. El diccionario Strong dice lo siguiente, no arrestado, inculpable, sin reprensión, irreprensible,
Los ancianos o los pastores deben ser libres de culpa o de una acusación indigna. Esto no quiere decir que los ancianos son sin pecado. El único ser humano que fue sin pecado es Jesús. El hombre siempre estará expuesto al pecado. Sin embargo, el pastor, el anciano, no podemos, ¿no? Y todo cristiano debe esforzarse a lo máximo para no violar la ley de Dios. Este es el requisito primordial para los ancianos y el resto de las cualidades que vamos a ver más adelante profundizan los detalles de lo que significa ser irreprensible. Entonces, la palabra irreprensible debe ser considerado. Entonces, los pastores o los ancianos deben ser irreprensible, ¿no? Libre de culpa, ¿no? O acusación. Y irreprochable, no abierto a una acusación. Y luego dice, marido de una sola mujer. La cuestión aquí no es el estado civil del anciano, sino su pureza moral y sexual. Esta calificación encabeza la lista porque es en esta área que los líderes son más propensos a caer. El que es marido de una sola mujer se consagra del todo a su esposa y mantiene su devoción, afecto y pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. Si, si violara esta fidelidad sagrada, dejaría de ser irreprensible y podría ser objeto de toda clase de acusación. De esto podemos encontrar muchos versículos en la palabra de Dios, ¿no? Serían adúlteros, ¿no? Y la palabra de Dios esto lo condena. La otra palabra dice que no, que el anciano debe ser sobrio. Sobrio significa prudente, vigilante, que se abstiene del vino. Los ancianos de la iglesia deben de ser personas que todo el tiempo se encuentran en sus cinco sentidos. De esta manera podrán guiar y cuidar de la iglesia del Señor. Pastores que no se encuentren en sus cinco sentidos no podrán llevar a cabo un trabajo digno en la iglesia del Señor. Esto se pudiera de aplicar a todos aquellos ancianos o pastores que han alcanzado una edad demasiada avanzada y que ya no pueden continuar adelante cumpliendo con el trabajo que Dios le ha encomendado. Los ancianos o los pastores siempre deben estar en capacidad de pensar con claridad, ¿no? Entonces, hemos visto que el pastor debe ser sobrio, ¿no? Que sus cinco sentidos deben estar trabajando. Dice prudente. Prudente significa sano de mente, control de uno mismo en cuanto a sus impulsos. Los pastores de la iglesia deben tener una mente sana y un dominio propio para poder llevar a cabo el trabajo que Dios pide de ellos. Entonces ya hemos visto primero irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y ahora vamos a ver otra palabra, decoroso, ordenado,
o de buena conducta, muy bien arreglado, modesto. Los ancianos deben vestirse muy bien, tanto físicamente como espiritualmente. Gracias a Dios, nuestros pastores que tenemos en la iglesia van bien alterno con su corbatita, ¿no? Van bien arreglados y esto es bueno. Un anciano que no se preocupa por su aspecto físico dará mucho que decir por la parte de la congregación. Imagínense a un pastor dentro de la iglesia en que no se, no se hace bien. Un momentito, hermano. No se hace bien, ¿verdad? Que daría un mal aspecto. Entonces, tenemos que preocuparnos bastante por su arreglo personal, ¿no? De vestirse de una manera adecuada. Y también ellos son un ejemplo a seguir. Otro requisito más que la palabra de Dios muestra que debe ser hospedador. Denota uno que quiere a sus huéspedes, de hospitalario, uno que abre sus puertas de su casa a otros. El ser hospedador era muy necesario en los tiempos del primer siglo, ya que muchos cristianos eran desparcidos por todas partes por causa de las persecuciones. Dios desea que los pastores o los ancianos estén dispuestos a ayudar a aquellos que necesitan hospedaje. Ahora la definición griega de este verbo indica no solo el hecho de abrir las puertas de su casa, sino también mostrar generosidad a la persona en necesidad. En ocasiones habrá necesidades de hospedar por causa de las inclemencias del tiempo o otras razones que se puedan presentar. Para esto, los ancianos, ¿no? Y la iglesia debe estar preparado para ayudar. Otro requisito más que Pablo muestra a Timoteo dice que debe ser apto para enseñar, lo cual denota hábil para enseñar, instructivo, que pueda impartir enseñanza. Los pastores de la iglesia deben estar preparados para poder enseñar y predicar la palabra de Dios a las ovejas que estén a cuidado de ellos. Esto es un requisito que debe ser considerado por todos los que desean ser ancianos. Nosotros tenemos como pastores a dos seminaristas, ¿no? A dos hombres preparados y gracias a Dios por ello, porque se preocupan mucho por el alimento espiritual de la congregación. De un anciano que no pueda o que no puede enseñar o predicar, no podrá defender la iglesia de los falsos maestros. Si el anciano no cumple con este requisito, entonces no debe considerar ser un anciano de la iglesia, ¿no? O no debe considerarse, ¿no? Con ese deseo de ser el pastor de la iglesia. La falta de conocimiento y valor por parte de algunos pastores ha sido la causa principal por lo cual el liberalismo y las falsas doctrinas han encontrado una entrada en muchas iglesias. Pablo escribe a Tito y le dice en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel,
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es imperativo que conozcamos que esta no es una sugerencia o opción, sino más bien un mandamiento a seguir. Este requisito, bajo consideración, también implica la necesidad de ser un estudiante diligente de la Biblia. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal del supervisor, pastor o anciano, ¿no? Otro requisito más dice, no dado al vino. Un anciano no debe tener reputación de bebedor y su juicio nunca debe ser nublado por el alcohol. Su estilo de vida debe diferenciarse por completo del mundo y conducir a los demás a la santidad y no al pecado. La Biblia condena el uso del vino fermentado. Entonces, un requisito es no dado al vino ni a ningún licor, ¿no? Que use, como le puede ser, de ingredientes químicos, ¿no? Y gracias a Dios, nosotros tenemos, nuestros pastores son sobrios, ¿no? Otro más dice, no pendenciero. Literalmente significa no un dador de golpes. Los ancianos deben reaccionar a situaciones difíciles con calma y amabilidad y bajo ninguna circunstancia con violencia física. Imagínense, hermanos, tener un pastor o más pastores que le gusten dar golpes, hermano, ¿no? Como dice la palabra de Dios, pendenciero, eso, imagínense yo ya cuántos golpes le hubiera merecido, hermanos. Pero gracias a Dios, nuestros pastores son amables, tienen dominio propio. Otro requisito más dice, no codicioso de ganancias deshonestas, lo cual denota una persona libre de desear cosas que no le corresponden. Denota una persona que no abre la puerta a, a ganancias que se han obtenido de una manera ilegítima. En la mayor parte de las veces, los pastores, ¿no? O los ancianos eran los administradores de las ofrendas y como tal deben tener mucho cuidado de no darle lugar al diablo para que los tiente y hacer cosas que no están en armonía con la palabra de Dios. Eh, También en ocasiones los ancianos tendrán su propio negocio secular. Cuando este es el caso, deben tener cuidado de no ser codiciosos de ganancias deshonestas. ¿No? La palabra de Dios, entonces un requisito es no codicioso de ganancias deshonestas. Otro requisito más, amable, lo cual denota justo, bondadoso, suave, afable. Los ancianos deben ser personas amables para con todos. Si los ancianos desean que la iglesia se sujete a ellos, los tales deberán saber cómo tratar a la hermandad amablemente. Es muy difícil trabajar con hermanos que no son amables. Los ancianos deben ser un buen ejemplo a seguir en cuanto a este requisito. Otro requisito más que escribe Pablo a Timoteo le dice que sea apacible, significa pacífico, o el que se abstiene
abstiene de luchar. Es una persona que no promueve la desunción, sino la armonía. Otro más dice, no avaro. Otro requisito más, no avaro. Hemos encontrado varios requisitos entre el versículo 2 y el versículo 3, ¿no? El versículo 3 está acabando con el requisito y dice, no avaro. Los ancianos deben estar motivados por el amor a Dios y a su pueblo y no por el dinero. De un líder que ejerza el ministerio por ganancia monetaria revela un corazón enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios. La avaricia caracteriza a los falsos maestros. El no cumplir con este requisito llevará al anciano a cometer actos que le pueden traer reproche en su vida como anciano o como cristiano. La avaricia ha sido causa por la cual muchos predicadores o ancianos se han apartado del camino de Dios. Recordemos lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6:10. Dice Pablo a Timoteo, ¿no? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando de algunos, extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Ahora vamos a dar lectura al versículo 4 y versículo 5. Otro requisito, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos requisitos tienen que ver con su vida familiar. El anciano o el pastor debe gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Los, los hijos que todavía viven con los pastores deben estar en sujeción a su padre. Dice que gobierne bien su casa. Tiene que ver mucho con la manera de cómo gobierna su casa de acuerdo a la voluntad de Dios. El pastor debe considerar cuidadosamente todas las instrucciones en cuanto a la familia, ¿no? En cuanto a la familia que Dios provee por medio de su palabra y aplicarlas en el gobierno de su casa. Su casa denota los hijos que todavía viven con él y que todavía no han formado su propia casa o su propio hogar. Este es un asunto de mucho debate, hermanos, entre de algunos, los cuales argumentan que los hijos de los ancianos deben ser fieles dentro y fuera de su casa. Una de las cosas que debemos entender es que los padres no tienen control sobre las casas de sus hijos, ya que los tales han iniciado su propio gobierno, su propia casa. O sea, tenemos que tener cuidado con los hijos que ya son casados, ya los padres no son responsables, tan solamente por los hijos que viven bajo su techo, como dice en Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
El hijo, cuando se casa, deja a su padre y a su madre para iniciar un nuevo gobierno. En este nuevo gobierno, su casa, el padre de familia no puede venir e imponer sus leyes, dado que él no es la cabeza de ese hogar a causa de su hijo. Por tanto, mientras el hijo viva bajo el techo de la casa de su padre, el tal debe sujetarse y vivir fielmente para que su padre pueda servir como pastor de la iglesia. Existen muchos padres de familia quienes sirven como ancianos, pastores, y cuyos hijos todavía viven con ellos, pero que sus hijos no vivan una vida fiel a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener pendiente de que los padres deben de tener, deben de gobernar su casa, ¿no? Todos los ancianos que no sepan gobernar su propia casa, no, no podrían cuidar de la iglesia de Dios. Por esta razón, es muy importante que los ancianos presten mucha atención a este requisito que Dios pide de ellos, ¿no? O sea, el pastor es responsable de ver a su esposa y de ver a sus hijos que ellos estén andando de acuerdo a la voluntad de Dios. El verso 6 dice, no un neófito, no sea que, que, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófitos, lo cual denota un recién plantado, un recién convertido, ¿no? Un joven en la fe, ¿no? De un neófito es una persona que recién se ha convertido a Cristo. Por tanto, los jóvenes, ¿no? Que recientemente se han convertido al Señor, ellos todavía no están preparados, no están capacitados para que puedan liderar. De un neófito, ¿no? No podía tratar con los problemas de la iglesia. En la iglesia existen muchos problemas con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios jóvenes, con los matrimonios que ya tienen años y aún con los ancianos, ¿no? Que de avanzada edad. Cada uno tiene sus propios problemas y el pastor tiene que ser un hombre preparado, no un hombre en que recién se ha convertido, ¿no? A Cristo. ¿Por qué? Porque un recién convertido no tendrá la experiencia o el conocimiento bíblico necesario para guiar la iglesia por el camino correcto. Dice también Pablo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Encarga a a un recién convertido de ejercer una función de liderazgo, equivale a tentarlo para caer en el orgullo. Entonces, debemos tener mucho cuidado en esto, ¿no? Por esta razón, los ancianos deben salir de entre los hombres con madurez espiritual en la congregación, porque si no dice que pueden caer en la condenación del diablo
Y la condenación del diablo consistió en el orgullo con respecto a la posición que se le asignó. Esto resultó en su caída y la pérdida de su honor y autoridad. De la misma clase de caída y juicio podía suceder con facilidad a un creyente nuevo y débil que sea colocado en una posición de liderazgo espiritual. El último verso que vamos a tomar es el verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo en este pasaje toma bajo consideración las personas no cristianas como parte de los requisitos de los ancianos. La frase los de afuera hace referencia a los no cristianos. Los ancianos deben vivir sus vidas de tal manera que las personas no convertidas al cristianismo tengan siempre algo bueno que decir de ellos. Ancianos que tengan un mal testimonio de los de afuera serán un tropiezo para que muchos no obedezcan el Evangelio de Cristo. La Biblia habla mucho en cuanto a cómo debe ser el comportamiento para con los demás. Un anciano o un pastor con mal testimonio por causa de su conducta será culpable de descrédito y dará lugar para caer en el lazo del diablo. Lamentablemente se escucha de algunos predicadores cuya conducta no es digna del evangelio. Tales han traído reproche a la iglesia del Señor. Dichos predicadores, si desean ser ancianos un día, no podían hacerlo, ya que tendrán en su vida un obstáculo en contra de ellos. Así que si usted está contemplando la posibilidad de llegar a ser un pastor, le animo en el Señor a que trabaje en su conducta para que pueda tener un buen testimonio, no solo con los de afuera, sino también para con todo el mundo. Gracias a Dios, hermanos, en que Dios tiene todo bajo control. Dios pone los requisitos para poder ejercer esta autoridad como obispos o como ancianos o como pastor de la iglesia. Y estos requisitos deben de ser cumplidos. Si Dios pone requisitos es porque el hombre lo puede cumplir. El hombre puede batallar cada día, desechando todo lo malo que hay todo lo malo que hay en nosotros y los que desean ser pastores deben anhelar y deben desear algo externo y algo interno de su vida. Y Dios llama a estos hombres. Muchísimas gracias, hermanos, por este tiempo en que han dado para poder escuchar de la meditación de la palabra del Señor. Amén.